Me llamo Elodie, tengo 34 años. Jamás imaginé que una sola noche pudiera dividir mi vida tan claramente en un antes y un después. Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió una cálida noche de domingo en la celebración del 65 cumpleaños de mi suegra. Desde el momento en que mi esposo y yo llegamos al deslumbrante restaurante, algo no me cuadraba, aunque no podía explicar por qué. La entrada estaba adornada con cintas doradas, la música se filtraba por las puertas de cristal y las risas brotaban como una promesa de alegría. Pero bajo la superficie pulida había una tensión que casi podía sentir. La mano de mi esposo descansaba rígidamente sobre mi espalda mientras entrábamos, ni cariñosa ni distante, simplemente extrañamente formal, como si fuéramos actores subiendo a un escenario. Recuerdo haber notado cómo evitaba el contacto visual, cómo su sonrisa parecía ensayada, cómo se me encogió el estómago sin previo aviso. El comedor era impresionante, lleno de luces de cristal y altísimos arreglos florales. Cada mesa estaba repleta de familiares, amigos y personas cuyos rostros reconocí, pero cuyos nombres apenas recordaba. Entonces vi la mesa principal. Por un breve instante mi mente se negó a procesar lo que mis ojos veían claramente. Sentada junto a mi suegra, en el lugar de honor, había una mujer a la que conocía demasiado bien. Su postura era segura, su sonrisa natural, su presencia absolutamente devastadora. La había visto antes, miradas fugaces, mensajes inexplicables, extrañas coincidencias que había intentado desesperadamente ignorar. Pero nunca así. Nunca se mostraba con tanta audacia, con tanta desvergüenza. La sala pareció tambalearse. Las conversaciones se disbujaron en un ruido ensordecedor. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Nadie se apresuró a explicar. Nadie pareció sorprendido. En ese instante suspendido, una cruel claridad se apoderó de mí. Una verdad demasiado aguda para ignorarla. En la fiesta de mi 65 cumpleaños, ella había sentado a la amante de mi marido. En la cabecera de la mesa, las palabras se formaron en mi mente con una precisión escalofriante, cada una más hiriente que la anterior. Recorrí con la mirada los rostros a mi alrededor, buscando incomodidad, culpa, cualquier cosa. Pero solo encontré curiosidad, incomodidad y algunas sonrisas apenas disimuladas. Mi esposo finalmente pronunció mi nombre. Su voz era baja, urgente, casi suplicante. Sin embargo, sonaba distante, irrelevante, como si perteneciera a otro mundo. La rabia no estalló en mi interior como cabría esperar. No hubo confrontación dramática, ni cristales rotos, ni voces alzadas que resonaran por el pasillo. En cambio, una calma gélida se apoderó de mí, firme y absoluta. No luché ni discutí, simplemente me di la vuelta y salí. La decisión no requirió esfuerzo, fue instinto, supervivencia, dignidad cristalizada en movimiento. Sentí docenas de ojos siguiéndome mientras cruzaba la planta, pero no aminoré el paso, no vacilé, no le di a nadie la satisfacción de presenciar mi dolor. Afuera, el aire nocturno golpeó mi piel como una descarga, fresco y reconfortante. Solo entonces mis manos comenzaron a temblar. Caminé sin rumbo fijo, pasando coches aparcados, pasando desconocidos, pasando junto a la versión de mí misma que había entrado en ese edificio creyendo en la lealtad y el respeto. Mi teléfono comenzó a vibrar incluso antes de llegar al final de la calle. Su nombre resonaba una y otra vez, implacable, desesperado, casi frenético. Miraba fijamente la pantalla brillante, con las emociones a flor de piel. Traición, incredulidad, desamor. Pero debajo de todo eso había algo más fuerte, determinación. Esa noche, mi marido me llamó 73 veces. Rechacé todas las llamadas y luego bloqueé su número. Cada llamada rechazada se sentía como recuperar un fragmento de mí misma, como trazar una frontera que jamás debía haber cruzado. No lloré,
No esa noche. Las lágrimas llegarían más tarde, en momentos más tranquilos y solitarios. Pero en ese instante me sentí extrañamente poderosa, anclada en una certeza que nunca antes había conocido. Algunas traiciones te destruyen, otras te despiertan. Cuando finalmente colgué el teléfono y me sumergí en la oscuridad, comprendí que mi silencio era más elocuente que cualquier acusación, mi ausencia más hiriente que cualquier argumento, y mis próximos pasos, aunque aún desconocidos, ya no estarían dictados por el engaño ni la humillación. El capítulo 1 de mi historia no terminó con venganza ni reconciliación, sino con algo mucho más peligroso para quienes me subestimaron. Me marché sin mirar atrás. Cuando desperté a la mañana siguiente, el mundo parecía engañosamente normal. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sin embargo, en mi interior, todo había cambiado. El silencio llenaba mi apartamento, pesado pero clarificador, como la pausa antes de que estalle una tormenta. Durante años, había sido una mujer que explicaba, que justificaba, que intentaba suavizar la incomodidad hasta convertirla en algo manejable. Pero esa mañana no sentí ninguna necesidad de contactar, ninguna tentación de desbloquear el número que había borrado de mi vida solo unas horas antes. En cambio, recreé la escena con brutal precisión. Las luces brillantes, las sonrisas congeladas, la imagen insoportable de ella sentada en el asiento destinado a la familia, al respeto, a mí. La humillación fue profunda, pero debajo ardía una ira lenta y constante que se negaba a disiparse. Supe entonces algo con absoluta certeza. Lo que sucedió no fue un malentendido, ni un accidente, ni un simple desliz social. Fue deliberado, calculado, cruel. En la fiesta del 65 aniversario de mi fábrica, ella sentó a la amante de mi marido a la cabecera de la mesa. La verdad ahora tenía peso, sólida e innegable. Ya no era un momento impactante, sino una realidad definitoria. Los amigos comenzaron a llamar antes del mediodía, con voces temblorosas de indignación e incredulidad. Cada conversación confirmaba lo que mis instintos ya intuían. La gente lo sabía. La gente susurraba. Algunos incluso lo sospechaban desde hacía meses. Observaban cómo crecía la tensión mientras yo me aferraba a la fe en mi matrimonio. Su compasión era sincera. Sin embargo, cada revelación añadía otra capa de traición, otra grieta en la frágil estructura de confianza que una vez creí que me rodeaba. Por la tarde, los mensajes cambiaron de tono. Los familiares de mi marido se pusieron en contacto conmigo con cautela, ofreciendo explicaciones que no eran explicaciones en absoluto. Alegaban confusión, apelaban a las emociones, intentaban reinterpretar lo imperdonable como un simple error. Pero yo había cruzado un umbral invisible la noche anterior. No peleé ni discutí, simplemente me di la vuelta y me marché. Esa decisión no había sido debilidad ni conmoción, había sido el primer acto para recuperar mi dignidad, y la dignidad, una vez despierta, no se retira fácilmente. Pasaron los días, luego las semanas, y con la distancia llegó una claridad más poderosa que la rabia. Empecé a notar las pequeñas inconsistencias que antes había ignorado. Reuniones tardías, pantallas de seguridad, una sutil actitud defensiva que ahora gritaba con significado. El rompecabezas se armó solo, sin piedad. Sin embargo, la constatación más dolorosa no fue su engaño, sino la audacia de su exhibición pública. Mi suegra no solo había tolerado la aventura, la había avalado, elevando el secreto a espectáculo, la falta de respeto a celebración. Esa noche mi esposo me llamó 73 veces. Rechacé todas las llamadas y luego bloqueé su número. Lo que antes sonaba dramático, ahora se sentía como supervivencia, como trazar una línea que preservara lo que quedaba de mi autoestima. Finalmente dejó de intentarlo. Su silencio no era paz, sino confirmación, una admisión más elocuente que una disculpa. La gente suele imaginar la traición como una explosión repentina, pero en realidad es una erosión,
un despojo gradual de ilusiones hasta que solo queda la realidad. La mía llegó con una elegancia devastadora. Una sola silla, en una sola mesa, ocupada por la única persona que nunca debió haber estado allí. Y sin embargo, extrañamente, esa noche se convirtió en mi despertar, en lugar de mi destrucción. Reconstruí en silencio, deliberadamente, pieza por pieza. Aprendí la diferencia entre el perdón y el abandono de uno mismo, entre el amor y la tolerancia de la falta de respeto. Descubrí una fuerza que no tenía nada que ver con la venganza y sí con los límites. Alejarme no había terminado mi historia, la había reescrito. No hubo una confrontación dramática meses después, ni un cierre cinematográfico, ni una gran confesión que restaurara lo que se había hecho añicos. La vida rara vez ofrece soluciones tan sencillas. En cambio, encontré crecimiento, resiliencia y una nueva comprensión de mi propio valor. Algunas pérdidas te vacían, pero otras abren paso a algo más fuerte. Lo que pretendían que fuera mi humillación se convirtió en mi liberación. Lo que esperaban que me quebrara, me reveló. Y si hay una verdad que mi experiencia ha grabado en mí, es esta. En el momento en que te niegas a participar en tu propia falta de respeto, es cuando recuperas tu poder. Si mi historia te conmovió, si crees en la fuerza, la dignidad y en saber cuándo retirarte, entonces acompáñame en este camino y forma parte de una comunidad que comprende estas batallas. Suscríbete al canal, porque algunas historias no solo se cuentan, se sobreviven. Y la próxima podría hablarte directamente.